Comienza ahora. Ven, dame la mano. Yo te llevaré hacia el patíbulo. Era pasadas las 11 de la noche cuando recibimos el llamado de emergencia. Un grupo de alpinistas había sufrido un accidente en la cordillera norte, a unos 60 kilómetros de la ciudad. Las condiciones meteorológicas eran pésimas. Lluvia torrencial, vientos de más de 80 kilómetros por hora y una neblina tan densa. Manuel, mi copiloto, revisaba los instrumentos con el ceño fruncido. Ambos habíamos llegado apenas una semana atrás desde el extranjero para cubrir las vacantes del servicio de rescate local y aún nos estábamos adaptando a la geografía de la zona. ¿Estás seguro de que podemos volar con este tiempo?, me preguntó Manuel mientras el viento hacía crujir las ventanas del hangar. Tenemos que intentarlo, respondí, ajustándome el casco. Hay 3 personas allá arriba que pueden estar desangrándose. El vuelo hacia la cordillera fue un infierno. El helicóptero se sacudía como una hoja seca y cada ráfaga de viento amenazaba con estrellarnos contra las rocas. La lluvia golpeaba el parabrisas con tanta fuerza que apenas podíamos ver más allá de nuestras narices. Encontramos a los alpinistas en una cornisa rocosa, iluminada apenas por nuestros reflectores. 2 hombres y una mujer, todos en estado crítico. La mujer tenía una herida profunda en la pierna que sangraba abundantemente. Uno de los hombres parecía tener múltiples fracturas y el tercero apenas estaba consciente. El descenso fue complicado. Entre Manuel y yo logramos subirlos al helicóptero, pero sus condiciones eran tan delicadas que cualquier movimiento brusco podría haber sido fatal. Los sedamos para el traslado y tratamos de estabilizarlos como pudimos con nuestro equipo básico de primeros auxilios. ¿A cuál hospital los llevamos?, gritó Manuel por encima del rugido del motor. Por radio nos confirmaron que, debido a la tormenta, el hospital principal de la ciudad estaba colapsado por cortes de energía. Nos dirigieron al Hospital San Rafael, un complejo más antiguo ubicado en las afueras de la ciudad, que aparentemente aún mantenía generadores funcionando. Ese hospital, murmuró Manuel, consultando el mapa, está bastante alejado. Es lo que hay, respondí, corrigiendo el rumbo. Además, nos dijeron que una ambulancia nos esperará allí para hacerse cargo del traslado final. El Hospital San Rafael apareció entre la neblina como una masa oscura y amenazante. Era una estructura de los años 50, con esa arquitectura institucional que siempre me había parecido inquietante, pero lo que más me llamó la atención fue que, a pesar de la hora y las condiciones climáticas, había luces encendidas en varias ventanas. Aterrizamos en el helipuerto de la azotea sin problemas. La lluvia había aminorado un poco, pero el viento seguía siendo feroz. Mientras esperábamos la llegada de la ambulancia, decidimos bajar a verificar el estado de nuestros pacientes. Están estables, informó Manuel, después de revisar sus signos vitales, pero necesitan atención médica urgente. Fue entonces cuando notamos las luces encendidas en el edificio del hospital debajo de nosotros. ¿No te parece extraño?, preguntó Manuel. Quiero decir, si este lugar está funcionando, ¿por qué no nos dijeron que bajáramos directamente a urgencias? Tenía razón.
Era raro que nos hubieran hecho esperar en el helipuerto cuando había un hospital aparentemente operativo justo debajo de nosotros. Voy a bajar a preguntar, decidí. Tú quédate con los heridos. Ben, sigue las luces. Baja peldaño por peldaño. Los hospitales tienen olor a dolor y a muerte. Yo te ayudaré. Bajé hasta el tercer piso, donde las luces parecían más intensas. Los pasillos tenían esa iluminación fluorescente típica de los hospitales, pero había algo en el ambiente que me ponía nervioso. Un olor extraño, mezcla de desinfectante y algo más. Algo dulzón y desagradable. Caminé por el corredor principal y escuché voces. Al doblar la esquina, me encontré con una escena completamente normal. Enfermeras moviéndose de un lado a otro, un médico revisando historiales clínicos, algunos pacientes en camillas. Disculpe, le dije a una enfermera que pasaba cerca. Era una mujer mayor, de unos 50 años, con el cabello gris, recogido en un moño impecable. Soy el piloto del helicóptero de rescate. Tenemos 3 heridos graves en la azotea. La enfermera me miró con una expresión extraña, como si no me hubiera escuchado bien. ¿Heridos?, preguntó con una voz que sonaba lejana. Sí, alpinistas accidentados. Necesitan atención inmediata. La enfermera intercambió miradas con un médico que se acercó. Era un hombre delgado, de unos 40 años, con una barba rala y ojos hundidos. Lo siento, dijo el médico, pero estamos en plena capacidad. Tenemos una emergencia masiva esta noche. Lo mejor será que esperen a la ambulancia como estaba previsto. Me pareció extraño, porque no había visto señales de ninguna emergencia masiva. El hospital se veía ocupado, sí, pero no caótico. Regresé al helipuerto con esa extraña sensación de que algo no cuadraba. Manuel me esperaba junto a los heridos, que seguían estables pero inconscientes por la sedación. ¿Qué te dijeron?, preguntó. Que están llenos. Que esperemos a la ambulancia. Manuel frunció el ceño. Llenos. Pero si este hospital está prácticamente vacío. Mira las ventanas. Tenía razón. Solo unas pocas ventanas tenían luz. Y desde afuera, el lugar parecía casi abandonado. Decidimos esperar, pero la inquietud iba creciendo. Pasó una hora, luego otra. El frío de la madrugada se hacía cada vez más penetrante y la neblina parecía espesarse en lugar de disiparse. Voy a bajar otra vez. Decidí finalmente. Algo no está bien aquí. Esta vez, Manuel me acompañó. Dejamos a los heridos solos unos minutos, algo que normalmente nunca habríamos hecho, pero la situación era demasiado extraña. Bajamos juntos al tercer piso. Los pasillos seguían iluminados, pero había algo diferente en el ambiente. El olor a desinfectante era más fuerte, casi asfixiante, y había un sonido constante que no había notado antes, como un zumbido eléctrico de baja frecuencia. ¿Escuchas eso?, murmuró Manuel. Asentí. Caminamos hacia donde había visto al personal médico antes, pero los pasillos parecían más largos, más laberínticos. Era como si el hospital hubiera cambiado de forma. Llegamos a la zona donde había estado la actividad, pero no había nadie. Las salas estaban vacías, con las camas perfectamente tendidas, pero sin rastro de pacientes. Los escritorios de las enfermeras tenían papeles, pero cuando nos acercamos a verlos,
Las hojas estaban en blanco. Carlos, susurró Manuel, y su voz temblaba. Mira las fechas en un calendario colgado en la pared. Todas las hojas estaban volteadas hacia atrás, mostrando fechas de hace 5 años. El terror comenzó a apoderarse de nosotros. Corrimos hacia el ascensor, pero las puertas no se abrían. Tuvimos que subir por las escaleras de emergencia, subiendo los pisos en una carrera desesperada, mientras las luces comenzaban a parpadear y apagarse una por una detrás de nosotros. Regresa. Regresa. Llegamos jadeando al helipuerto justo cuando las luces de una ambulancia aparecían serpenteando por el camino de acceso del hospital. Nunca me había sentido tan aliviado de ver a otros seres humanos. Los paramédicos subieron al helipuerto rápidamente. Eran 2 hombres jóvenes profesionales con todo el equipo necesario para trasladar a los heridos. Perdón por la demora, dijo uno de ellos mientras revisaba a los alpinistas. El clima está terrible esta noche. No hay problema, respondí, aún respirando con dificultad. El personal del hospital no pudo atendernos. Dijeron que estaban llenos. El paramédico se detuvo y me miró con una expresión confundida. ¿Personal del hospital?, preguntó. ¿De cuál hospital habla? De este, respondí, señalando hacia abajo. Del Hospital San Rafael. El paramédico intercambió una mirada inquieta con su compañero. Señor, dijo lentamente, este hospital cerró hace 5 años. Fue clausurado después de varios problemas de seguridad y un brote de infecciones nosocomiales que mató a 11 pacientes. Este lugar lleva abandonado desde entonces. El mundo se detuvo a mi alrededor. Manuel y yo nos miramos con horror absoluto. Pero había gente ahí adentro. Balbuceé. Enfermeras, un médico, pacientes. El paramédico negó con la cabeza, mientras él y su compañero terminaban de asegurar a los heridos en las camillas. No puede ser, señor. Este lugar está completamente vacío. De hecho, ni siquiera hay electricidad conectada. Mientras la ambulancia se alejaba con los alpinistas, Manuel y yo nos quedamos solos en el helipuerto bajo la lluvia que había vuelto a intensificarse. Miramos hacia el hospital y todas las ventanas estaban oscuras, completamente oscuras.